tenemos que rescatar y devolverle la libertad a los peruanos porque están secuestrados. Estamos secuestrados de estos delincuentes, de estos extorsionadores, de estos sicarios que nos han quitado la libertad a todos los peruanos. Me defiendo, no me defiendo, hablo, no hablo. Pero obviamente al final yo me imagino que llega el momento donde si uno no habla por uno mismo, si uno no defiende su ideal o no defiende su posición, nadie lo va a hacer. Yo sí algo tengo que resaltar y agradecer, Marian, es que mi abogada y los políticos que estuvieron a mi lado, unos cuantos se fueron, es verdad, unos cuantos me traicionaron, sí, pero en su gran mayoría se quedaron a mi lado, defendiendo, levantando la voz, y es por ellos y por la abogada que tengo, es que yo pude recuperar mi libertad, y a lo largo de los 10 años que me han investigado, y yo digo, tengo 20 años siendo investigada, Marian. Jamás han encontrado nada, jamás, ni encontrarán nada, porque hasta ahora no he tenido la posibilidad de ser servidora pública. Pero nunca nos quedamos callados. Es verdad, cuando yo estuve en prisión, me era muy difícil transmitir mi voz, he mandado manuscritos, pero hoy que estoy en libertad, lo hago, además lo he hecho a través de mi canal de YouTube. Y un podcast nuevo, sí, ¿no? Sí, y las redes sociales. Yo creo que la prensa, además, en mi país fue muy injusta. Cruel. Fue muy cruel en darle mucho más espacio y credibilidad a unos fiscales políticos. Porque yo considero, sobre todo en la última elección, que estos fiscales fueron como un partido político, que lo único que hacían era obstruir la elección. Pero bueno, estamos acá más fuertes, más sólidos, con un gran equipo, con esperanza y sobre todo para darle ese cambio que todos los peruanos están esperando. Y yo me imagino que de esa época de los 90 hay muchas cosas que viviste que sabes que se pueden recuperar. Esa ley, el orden, la necesidad de componer nuevamente esas estructuras de poder que tristemente no están funcionando desde hace mucho tiempo. Voy a ahondar en algunas cosas que quizás solamente tenga que ver con el Perú. Primero, el equipo. Me acompaña en los temas de seguridad el general Marco Miyashiro, miembro del GEIN que capturó a Abimael Guzmán. El general Astudillo, miembro chavín de Huántar, que se encargó de rescatar a los rehenes de la Embajada de Japón. Fernando Rospigliosi, que ha sido ministro del Interior en el gobierno de Toledo, un crítico del fujimorismo, pero un experto en temas de seguridad. Todos ellos me ayudan y conforman el equipo de Fuerza Popular. En temas ya, digamos, de servicios básicos, ¿no? O, por ejemplo, de titulación. Un título de propiedad que aquí en los Estados Unidos puede ser natural, en el Perú se puede demorar 15, 20 años para obtener este título que le da seguridad a una familia. Durante el gobierno de mi padre se creó la institución COFOPRI y se entregó 1 millón de títulos de propiedad. Pero vino el gobierno del señor Toledo y cuando hay esos celos y venganza política es terrible porque lo que hacen es destruir los programas y lo que no se dan cuenta es que le destruyen las posibilidades a estas millones de esta familia, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Hacer un ordenamiento físico-legal, entregar la titulación y eso conlleva además a darle los servicios básicos. En el Perú, el 50% de las familias no tiene agua potable las 24 horas. Eso es dramático. El agua potable, además de ser un derecho humano, permite que nuestros niños crezcan sanos. El Perú tiene 40% de anemia en niños. Fíjate, eso quería hablar. Yo en una ocasión estuve trabajando con un alcalde de uno de los municipios más ricos de Lima, en San Isidro, por ejemplo, y estaban muy obsesionados con poner las sendas para las bicicletas, para manejar las bicicletas y tal. Y yo me ponía a pensar, yo decía, en un país donde una madre toma un autobús después de salir a trabajar, y cuando llega a su casa, si tiene mucha suerte, su hijo a lo mejor está despierto, pero no, porque el transporte público realmente, y particularmente en Lima, es terrible. No sé si habrá mejorado un poco, pero te estoy hablando hace 3, 4 años, 2, 3 años, que fue la última vez que yo estuve allá, cuando tú conversabas con la gente del pueblo, te decían, no nos ayudan en ese aspecto, ¿no?
El tema del transporte en las grandes ciudades está colapsado. En la capital se tiene que concluir con la línea 2, ampliar la 3, la 4, la 5 del metro, ¿ok? Porque el tráfico le roba a los ciudadanos 2 horas o 3 horas de lo que podría ser tiempo de calidad con sus familias. Y lo que es peor, la delincuencia no solamente ataca a los comerciantes, sino a los transportistas. Conversaba con un ciudadano que se llama Francisco, que es transportista de un distrito popular de Villa El Salvador. Y él decía, por cada carrera que yo hago y regreso y doy la vuelta, tengo que pagarle 20 soles al extorsionador, que son 8 o 10 dólares, pero cada vuelta. La policía y todo el mundo sabe quién son los extorsionadores. Y si no les das la plata, días después muere alguien de tu familia. Es terrible, María. Wow. Entonces, este tipo de pedido de cupos no solamente es con los transportistas, es con los bodegueros, con todos los comerciantes. Por eso es que lo que yo he señalado es que tenemos que rescatar y devolverle la libertad a los peruanos porque están secuestrados. Estamos secuestrados de estos delincuentes, de estos extorsionadores, de estos sicarios que nos han quitado la libertad a todos los peruanos. Y fíjate que ese es el giro que yo hablaba de América Latina que están dando. Tú ves ahora mismo Bolivia, está girando hacia la derecha, perdón, quieren un gobierno de mucho más orden. Lo hemos visto en El Salvador con unos resultados que creo que quizá hay alguna organización internacional que puede poner un pero si tú les preguntas a los salvadoreños, les han devuelto un país donde pueden no tener que salir como estaban saliendo masivamente y tener una esperanza de vida para ellos y para sus hijos. Lo hemos visto en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo por eso te decía que creo que Perú, después de hablar con muchos peruanos, estarían dispuestos, y si tú les preguntas, quieren ese orden, quieren acabar con la corrupción, quieren acabar con esas coimas, quieren acabar con ese secuestro que realmente están viviendo. Ahora, estabas hablando antes también del tema de los presos políticos. Hoy, por ejemplo, se daba una noticia después de la detención y la extradición de Nicolás Maduro de Venezuela. Obviamente se hablaba mucho de la caída, posible caída orgánica de Cuba, por una cuestión de que están ahogándose, están asfixiándose. El presidente ha dicho en el día de hoy que esa negociación está muy, muy cerca y ya estaban hablando hoy de libertad de los presos políticos. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo en Venezuela y en Cuba? Bueno, yo además de ser presidenta de Fuerza Popular, el partido político en mi país, soy vicepresidenta de UPLA, la Unión de Partidos Latinoamericanos. Lo conformamos 33 partidos políticos de Latinoamérica. Y nosotros hemos saludado la decisión del presidente Trump porque con la salida de Nicolás Maduro y los cambios que están habiendo en Venezuela nos hace mirar esa Venezuela que todos queremos, donde haya democracia, donde se vuelva a respirar aires de libertad. La liberación de los presos políticos es urgente y eso también lo hemos señalado a través de sendos comunicados y esperamos que en los próximos días esto termine de darse. Esto es muy alentador, no solamente para Venezuela y los venezolanos, sino también para toda la región. Recordemos que más de 8 millones de venezolanos tuvieron que salir forzadamente de su país. Entonces, esto nuevamente devolverá la paz y la tranquilidad también para Latinoamérica. ¿Y cómo estás viendo ese gobierno transitorio? Nosotros nos decíamos aquí en este programa, claro, la gente no puede pretender sacar a la cabeza de la serpiente, tener todavía como tienen el cuerpo de la serpiente moviéndose y que llegue un gobierno de transición como el de María Corina, un gobierno como el de María Corina y Edmundo González Urrutia, al día siguiente. Sería un suicidio si no se limpian esas instituciones. ¿Cómo estás viendo ese periodo de transición? Primero, tengo que señalar que soy amiga y admiradora de María Corina Machado. Desde el Perú siempre la hemos apoyado, no solamente a ella, a Leopoldo López y a los diferentes líderes de la oposición venezolana. Entendemos que en política una cosa es el objetivo, la ilusión, y otra cosa es la realidad. Claro. ¿No? Y en ese proceso pragmático confiamos también en la capacidad y el liderazgo del presidente Trump. Y creo que más que el lenguaje verbal,
Lo que hay que observar son sus acciones y los cambios que esto está produciendo en Venezuela. Entonces, yo eso lo tengo que aplaudir. Sé que el proceso todavía es largo, pero hasta ahora las acciones que se van tomando han sido muy importantes y muy positivos para Venezuela. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo el otro día les comentaba a nuestros televidentes, les decía, señores, fíjense si son importantes las señales, que en un momento donde Delcy Rodríguez trata de salirse del guión y dar ese paso, hablando de soberanías y tal, Marco Rubio, antes de entrar en el Comité de Exteriores del Senado, la puso en su sitio y le dijo, mira, no sería lo recomendable, pero te recuerdo que tenemos todavía el músculo nuestro militar que está aquí alrededor y la CIA operando todavía en Venezuela. No es lo ideal, pero no nos detendremos en el uso de la fuerza. Y después de eso se reunió con María Corina en el Departamento de Estado. Ese tipo de señales son los mejores mensajes que uno puede llegar a recibir. Creo que el presidente Trump además tomó una gran decisión al nombrar a Marco Rubio como secretario de Estado. Para nosotros los latinoamericanos lo hemos recibido con mucha esperanza y vemos pues que finalmente ya Latinoamérica no está olvidada. Como nos hemos sentido en las últimas décadas. El Perú es un aliado de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pero finalmente hoy, con el presidente Trump, con su administración y con Marco Rubio, creemos que nuevamente el Perú y los Estados Unidos volverá a tener este trabajo conjunto, no solamente en la lucha contra el narcotráfico, sino también en búsqueda de mejores oportunidades de inversión, de crecimiento, de cooperación en temas de educación, de salud. Creo que es muy positivo para toda la región. Keiko, ¿qué recuerdo tienes de niña que te haya marcado y que pueda marcar ahora también esa brújula que uno necesita para poder ser presidente de Perú? Yo tenía 15 años cuando mi padre se convirtió en presidente y tenía 19 cuando en el medio del divorcio mi padre me pide ser primera dama, yo le digo que no. Y es mi mamá la que me convence. Así es que con el respaldo de mi mamá es que yo asumo esta responsabilidad. Viví en Palacio de Gobierno 10 años, pero también he vivido en prisión más de año y medio. Entonces he estado en la cúspide del poder y he sido perseguida por el poder. Hoy, por supuesto que entiendo que la confianza política es para servir, es para ayudar. Y por eso quiero ser presidenta. Ser política significa tener muchos sacrificios, como lo he tenido en mi vida, pero por supuesto que valen la pena si eso va a significar un cambio de vida, calidad de vida para todos los peruanos.